Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bubeando Ando, el podcast oficial de la Asociación Mexicana de Mastología. Como saben, este podcast tiene como fin traer los temas más relevantes en cáncer de mama y en la patología benigna de la mama también, a través de un formato no tan formal, en un diálogo entre expertos, con la finalidad de llevarnos a todos los conocimientos. El día de hoy es un día muy importante porque vamos a transmitir este podcast que hemos titulado Controversias en el manejo de la axila, y para lo cual hemos invitado a dos grandes expertos. Tenemos a la doctora Nereida Esparza, cirujano oncólogo en el Instituto Nacional de Cancerología, y tenemos al doctor Felipe Villegas Carlos, quien es director médico en la Fundación contra el Cáncer de Mama FUCAM. Nuevamente nuestra host, muy importante, no olvidar, que además ha sido pilar en este proyecto de la Asociación Mexicana de Mastología, la doctora Milagros Pérez. Bienvenidos a los tres y muchas gracias. Doctora Gracias. Mili. Hola a todos, qué alegría estar aquí hoy. Hola Nereida, hola Felipe, ¿cómo estás? Pues hoy vamos a hablar acerca del manejo de la axila. Pues ya todos sabemos que el 85% de la irrigación linfática de la mama pues queda en la axila, ¿no? Un 12-15% va a ir a los ganglios intramamarios. Todos conocemos el ganglio centinela, la disección radical de axila. Pues vamos a hablar si esta es una técnica obsoleta o no. Ahorita me van a contar cómo lo hacen el día a día, ¿sí? Y pues qué mejor que estar con Nereida, que desde el día 1 que la conozco le ha interesado el manejo de la axila, y el doctor Villegas en todas sus pláticas y conferencias hablamos de axila. Uno de los expertos en cáncer de mama, ¿sí? Cuéntame, Felipe, ¿tú qué crees qué es lo primero, los factores pronósticos que aprendimos hace 12, 15 años, de que el tumor, el tamaño del tumor, el grado histológico, sigue siendo un factor pronóstico para afección ganglionar, sí o no, o ya es algo que definitivamente ni debemos de mencionarlo? Hola, muchas gracias. Gracias, Milagros. Un gusto compartir el podcast con estas dos extraordinarias mujeres. Gracias, Pavel. Bueno, efectivamente la afección ganglionar sí se ve afectada obviamente por otros factores. El tamaño es el principal. De hecho, lo sabemos no hace mucho tiempo, incluso todavía hay cirujanos oncólogos que se resisten a hacer ganglio centinela en tumores mayores a 5 centímetros. Sin embargo, sabemos que va a ser entre mayor tamaño, sí va a haber mayor probabilidad de afección ganglionar, pero eso no es relevante. O sea, lo relevante es si tenemos ganglios, por lo menos clínica y ultrasonográficamente negativos, pues va a ir a ganglio centinela, sin importar actualmente ya si es mayor a 5 centímetros. Sin embargo, sí no podemos descartar tamaño, algunos subtipos, tipos histológicos como micropapilar, que tiene mayor probabilidad, y pues el grado también. Sí va a tener relevancia, pero no voy a dejar de hacer un ganglio centinela en un grado 3 o en un tamaño tumoral mayor a 5 centímetros. Entonces, tiene relevancia de lo que yo puedo esperar en el momento de la cirugía. Incluso podría tener relevancia, vamos a hablar yo creo más adelante de eso, si hago o no la disección de axila, pero ya ahorita yo diría que ya no. Pero todavía hace unos años los estudios no incluían los T3. Pero realmente lo que tiene más importancia es si yo puedo determinar la axila clínicamente negativa, ganglio centinela, no tengo mayor duda. En el R1 me enseñaron así. El factor pronóstico más importante para cáncer de mama es la afección ganglionar axilar. ¿Sigue siendo el factor más importante hoy? ¿Qué opinas, Nereida? Tú mejor que nadie lo sabes porque somos compañeras de la misma generación, y eso era como pregunta de cajón. Y ya en el R3 el doctor nos decía, olvídense eso, ya ese no es el factor más importante. De nada sirvió estar en tu cuarto hasta las 3 de la mañana estudiándolo, ¿no? En el ENCAN. Sí, porque era de esas que nos llevaba a su cuarto a estudiar a toda la bola. Y hay videos. Sí. Hay evidencia. Claro que lo sigue siendo. O sea, no te lo puedo decir que es el único factor, pero es el factor pronóstico más importante en cáncer de mama. Como lo acaba de decir Felipe muy bien, creo que como concepto puedo esperar afección ganglionar por algunas circunstancias, por algunas condiciones, pero el hecho de que haya o no haya es también lo que me va a ayudar a tomar decisiones en mis manejos posteriores al tratamiento quirúrgico. Haya sido cirugía de entrada, haya sido cirugía post-neoadjuvancia, esa afección ganglionar me va a ayudar a
El asunto aquí más que nada es cómo suman ahora ciertos marcadores o biomarcadores. No nada más algo como la misma JCC lo puso en su última edición. O sea, si estamos en países desarrollados donde no tengo acceso a otro tipo de marcadores, definitivamente es mi único o de mis pocos factores pronóstico que voy a tener para tomar información y decisiones para la paciente, ¿no? Porque eso me infiere una toma de un cambio de conducta. Pero si no, o sea, tengo que sumarle toda la biología del propio tumor. Sí, porque no es lo mismo para los residentes que los invitamos a que nos escuchen en Bubeando Ando. No es lo mismo que yo tenga un triple negativo T1, N0, a que tenga un T1, N1, luminal A, ¿no? Correcto. Que es lo que estamos mencionando de la JCC. ¿Sí? Que sí es un factor pronóstico importante, pero no va a ser el más relevante como pero puede ser. Te lo puedo complicar todavía más. O sea, tú me acabas de decir algo clínico. O sea, un factor clínico de alto riesgo, pero ¿qué te parece con una firma molecular de alto riesgo, ¿no? O que te lo divida, tengo factor clínico de alto riesgo, pero molecular de bajo, ¿no? Con, a pesar de que sería un super tema para un futuro abordar, ¿no? Sí. Pero mencionas algo bien importante. El estado ganglionar es uno de los factores o el factor pronóstico más importante, pero no es el único. Y probablemente el estado biomolecular, exacto, tenga una relevancia tanto mayor, predictiva y pronóstica. Por eso lo incluyeron en la JCC, como lo mencioné. Pero no todos contamos con una firma genómica para determinar ese factor pronóstico. Entonces, especialmente en un medio como nosotros. Entonces, sigue teniendo esa relevancia tan importante el estado ganglionar. Bueno, en relación a lo que decían, si es el más importante, tengo mis dudas. Sí. Creo que ya lo tenemos que hacer como todo, individualizar, obviamente. Pero inclusive tenemos pacientes con ganglios positivos que sabemos que les va a ir mucho mejor que con ganglios negativos por un fenotipo diferente. El riesgo genómico que te da una firma genómica, ya sabemos que ciertas pacientes en ciertas edades, en cierto estado menopáusico, incluso con ganglio positivo puedo omitir la quimioterapia. Entonces, sí, ya ahorita, digo, a lo mejor le podría decir a los residentes que si les preguntan en el consejo, que lo sigan diciendo que sí, pero porque globalmente es importante, pero creo que el fenotipo y el riesgo genómico están cobrando incluso probablemente mayor relevancia en un futuro seguramente. Voy a interrumpir ahí un poquito porque yo creo que la confusión está justamente ahí, ¿no? O sea, cuando hablamos de factor pronóstico, creemos que debemos de hacer una conducta quirúrgica o una extensión diferente, un abordaje diferente. Y lo que nos está hablando justamente es de biologías y de comportamientos diferentes. Entonces, no es predictivo. Es más predictivo. Entonces, creo que la confusión viene de ahí. Definitivamente el residente tiene que constar del examen que sí, ¿no? El manejo, que sí, que es quirúrgico, que si hay ganglios carga alta o carga baja, lo que le corresponda según las guías que llevamos, ¿no? Pero creo que la confusión es en eso. O sea, estamos hablando de pronóstico, pero ese pronóstico es la información. ¿Con cuánta información? ¿Con un ganglio? ¿Con 2 ganglios? ¿Con quién se siente seguro de tener 10 ganglios para saber traducir esa información? Ya es otra cosa, ¿no? Pero creo que ese pronóstico lo debemos tomar como pronóstico y no como conducta. Okay. Entonces aquí me surge otra pregunta. ¿Cuál es el papel actual de la evaluación de la axila? La evaluación ganglionar, ¿es pronóstica? ¿Es predictiva? ¿Es de tratamiento? Porque pronóstico me va a hablar a supervivencia global, que me va a dar información para yo poderle decir a la paciente, en 5 años vas a estar bien. Predictivo es para saber si voy a dar una conducta más, ¿no? Y tratamiento, pues si se estuviera enferma. ¿Cuál sería el papel de la evaluación ganglionar hoy? Pues efectivamente tratamiento no es. O sea, eso no hay duda. Pronóstico sí, predictivo me inclinaría más por los fenotipos moleculares. O sea, sí, pronósticas. Pronóstico es lo básico. Obviamente, por eso ya es evaluación, no es tratamiento de la axila. O sea, lo que buscamos es saber si la axila es positiva o negativa, básicamente. Sabemos que una mayor carga ganglionar, probablemente el pronóstico sea peor, pero el tratamiento va a ser el mismo. Básicamente no va a cambiar mucho. Entonces sí, pues por eso nuestra conducta va siendo cada vez menos agresivos a nivel de la axila, porque sabemos que el tratamiento de reducción de carga tumoral axilar no nos sirve. No sirve. Entonces ahora, bueno, ya sé que la axila va a ser una evaluación
para pronóstico. ¿Cómo sería mi abordaje preoperatorio? Todos sabemos que la sensibilidad en manos expertas de la exploración física es hasta de un 60%. Cuando tengo esa paciente enfrente mía que tiene un diagnóstico inicial, ¿qué abordaje le voy a hacer en la axila? ¿Le pido BAF? ¿Le hago ultrasonido? Sin importar si es una etapa temprana. Obviamente, si es etapa temprana o avanzada, pues el abordaje puede ser un poco diferente. Pero ¿cuál es el abordaje inicial a la axila? Aparte de mi exploración física. Claro, qué buena pregunta. Yo creo que todos nos debe de quedar claro que los estudios de imagen en mama, una vez que estamos utilizándolos para un abordaje diagnóstico, cambia. Ya no nada más en la mastografía con 2 proyecciones, ya pueden ser cono, ya pueden ser nada más una lateral oblicua, o sea, ya van cambiando. De la misma manera debemos de integrar el ultrasonido como la herramienta de valoración en todas las cadenas ganglionares regionales para el abordaje diagnóstico de cáncer de mama. Y contrastar nuestra exploración, como bien lo acabas de decir, con los hallazgos, ¿no? O sea, no todos los hallazgos ultrasonográficos nos van a traducir en una situación meramente de sospecha o no. Tú tienes que ponderar de estos hallazgos cuáles son los más importantes, ¿no? El cambio de forma, el engrosamiento cortical y el cambio del hilio graso, o sea, la pérdida del hilio graso van a ser de los 3 que más vamos a utilizar, y obviamente la ponderación se los dejo de tarea a los residentes que lo utilizamos más, pero tendríamos que estar de rutina haciendo esta valoración por ultrasonido. Yo creo que hoy no existe, y permíteme un segundo, porque no existe un centro oncológico que debería de estarlo omitiendo, pero a veces nos ponemos muy exigentes, no sé ustedes en el FUCAM o en el ABC, pero no sé si ya checaron, tuvieron la oportunidad de leer el artículo basado en el Keynote 522, el que hace el Dana-Farber posterior, la evaluación con ultrasonido para pacientes con Pembro. El 60% era lo que tenían de cobertura. En el Dana-Farber, en Estados Unidos, de los centros más renombrados, entonces tampoco nos rasguemos las vestiduras por decir que un 100% ¿no? Ni ellos lo tienen, vaya. Ahora, tú en algún foro que coincidimos, Nereida, tú planteabas que la evaluación idealmente, además de los estudios de mastografía y sonográficos que hacen los radiólogos, que idealmente el cirujano debería de evaluar también de forma preoperatoria con un ultrasonido y tener el adiestramiento para poder hacer incluso una biopsia por aspiración con aguja fina. Platícanos de esto, porque la verdad es que es muy interesante. Yo estoy de acuerdo contigo, a la par diré que estoy de acuerdo contigo, aunque no, no por menospreciar ni mucho menos el trabajo de los radiólogos, pero sí es bien importante a veces que nosotros tengamos esa, más adelante hablaremos de la neoadjuvancia, pero que tengamos esa capacidad de poder evaluar por nosotros mismos una axila. Ahí solo quiero introducir una pregunta que iba yo. El que te iba a hacer, el N2, que tú sientes así la bola, el conglomerado, a esa le tomamos BAF, ¿sí o no? No. O sea, le puedes hacer el ultrasonido, pero dice, bueno, a mi punto de vista es, ¿para qué gastamos BAF? En el caso de los ganglios, cuando estamos en los extremos, o sea, ganglios con el cortical delgada, el valor predictivo negativo es del 100%, o sea, no las biopsias, incluso aunque esté grande y que tenga forma de ganglio. Cuando estamos en el otro extremo, ganglios tipo masa voluminosos, 90 y tantos % de valor predictivo positivo. Nosotros no biopsiamos de manera rutinaria. Podríamos tener, idealmente, no lo hacemos, yo no lo hago de manera rutinaria, pero lo ideal es pacientes que son N1, que estás pensando posteriormente de hacer ganglio centinela, porque los estudios lo hicieron, pero inclusive en eso, si lo vamos a dar como N1, ¿qué tanto valor tiene tener esa corroboración? Si de todos modos lo que buscas es hacerle ganglio centinela pensando en que se va a negativizar. Pero estrictamente los estudios lo hicieron biopsia de ultrasonido. Entonces yo más bien creo que cuando estamos en el extremo de ganglios tipo masa que perdieron su morfología completamente, no vale la pena biopsiar. Ahora, el problema del N2 es definir el N2. O sea, el N2 es súper heterogéneo. Tú puedes decir que es N2 y yo voy a decir que es N1. Sí. Es bien difícil por el tamaño, por si es un conglomerado o no. Hay unos que no hay duda, o sea, conglomerados de 3, 4 centímetros fijos, pues no hay duda. Pero un ganglio de 2,5 centímetros móvil, tú puedes decir que es conglomerado y yo que no. Entonces ahí es donde creo que, y eso es una pregunta que yo creo que es incontestable, ¿en qué momento ya es un N2
¿Y en cuánto? Y es N1. Pero bueno, nosotros lo tomamos 2,5 centímetros. Eso es arbitrario. Y es bien interesante, perdón, ahorita ya nos contestas, pero es bien interesante porque incluso para los residentes que están escuchando el Bubeando Ando, el podcast oficial de la Asociación Mexicana de Mastología, que no se confundan, porque a veces son 2 o 3 ganglios palpables o más, 4 ganglios palpables y dicen, no, pues seguro este es un N2. No, el N2 está definido tal como lo dices, un conglomerado ganglional fijo entre sí o fijo a la pared. Entonces, y esa misma controversia en algún momento lo respondió, se respondió en uno de los foros por Terry Mamonas, que no se confundiera entre un N2 clínico y un N2 patológico. Pero perdón, ahora sí, Nereida. No, excelentes aclaraciones. Yo opino igual, o sea, nosotros también hemos tenido varias oportunidades de platicar con los residentes justamente ese punto de, a ver, para examen AJCC 2.5, como lo acabamos de decir, pero honestamente, clínicamente, puede haber un ganglio de 3 centímetros, coincidir y que sea solo uno. N2, carga alta, definitivamente, pues no ocupamos una corroboración. Definitivamente, creo que los estudios en cirugía primaria, bueno, cuando se evaluó ganglio centinela, ahí no eran categóricos en hacer BAF, fue posneoadyuvancia, ¿no? Nada más para aclarar eso. Y punto número 2, ultrasonido para cirujanos. Creo que somos de una región, Latinoamérica, no nada más digo nosotros, como México, pero Latinoamérica vamos atrasados como siempre, poco a poco, pero tanto Europa como Estados Unidos, si tú checas el programa de la Asociación de Cirujanos de Mama de Estados Unidos, también de Estados Unidos, de Europa, perdón, hay por 3 etapas el ultrasonido para cirujanos. O sea, ellos ponen sus marcajes, ellos lo usan como cirugía, para hacer cirugía radioguiada durante el procedimiento para evaluación de márgenes. O sea, creo que es una herramienta que nos estamos viendo lentos en incrementar, a lo mejor por el respeto y el no alterar la susceptibilidad de los colegas, que mis respetos para algunos, para otros es de por favor no toquen la mama, ¿no? O sea, para un radiólogo general, déjenlo para los especialistas, ¿no? Claro. Creo que por ahí viene, y yo sí creo que el cirujano debe de dar la última palabra de si lo va a considerar o no lo va a considerar, porque ya se empieza a mezclar, ¿no? Hace rato, previo a que lanzáramos el Bubeando Ando, decían algo de Axana. Recordemos que Axana justamente lo que viene a decirnos es, a ver, ya está tan heterogéneo el manejo, que realmente qué está pasando con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay quien va a decir, yo lo desestimo, el grupo, el Memorial, o lo estimo a un N1 porque es un ganglio y de todas maneras hago ganglios. Porque ya tengo uno de los dos que dice Z11, ¿no? Claro. Entonces depende mucho ahí para dónde queremos jugar la información. Volvemos a confirmar lo que había hecho Villegas previamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es pronóstico, ¿no? Entonces, claro, yo nada más quiero una cosecha para un pronóstico. ¿Cuánto? No sé si ya vieron este artículo donde ven a diferentes cirujanos, ¿no? La cantidad de ganglios que tienen, la precisión del ganglio por cirujano. Y cuando te agarras viendo la información, pues somos bien heterogeneos, ¿no? O sea, sí, otros 3. Unos 2, 3. ¿Cómo está tu media? O sea, ¿cuánto? El oncólogo médico cegadamente es de, me mandaron 3 ganglios. Pues sí, pero a lo mejor yo soy de las que hago un pic de todas las zonas de Cloud, de las 4 zonas o cuadrantes de Cloud, y lo que hago es quito uno de cada zona, entonces ahí están tus 4, ¿no? Para los médicos que están fuera de la Ciudad de México o en ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, yo los invito, así como los ginecólogos se entrenan en ultrasonido ginecológico como una herramienta de tu consulta, que no sustituye un ultrasonido, ¿sí? Un ultrasonido por un experto, pero pueden hacer un entrenamiento para ultrasonido. ¿Cuántos radiólogos de mama hay en el país? Son 300, 400, no pasa de más. Sí. Entonces, la verdad es que un entrenamiento en ultrasonido de mama, desde para la toma de la biopsia hasta para evaluar la axila y ver si puedes tomar una BAF, si te queda la duda, no estaría mal, ¿no? No nos veamos lejos. Klimberg, todos conocemos aquí a Klimberg, es una de las cirujanas que más ha venido, claro, la doctora Susan Klimberg, y ella cuando describe mapeo reverso, ella usa su ultrasonido para hacer ese tipo de situaciones, ¿no? También cuando describieron que buscan su centinela y al primer centinela, transoperatoriamente inyectaban la corteza ya de un colorante, ella lo hacía con ultrasonido. O sea. Ahora voy a ese mundo ideal donde están ustedes, ¿sí? El INCAN, el FUCAN, son de los centros oncológicos más reconocidos, no solo de México, de Latinoamérica.
Nada más, perdón que te interrumpa, voy a hacer un pequeño comercial. Justamente la Asociación Mexicana de Mastología está trabajando para el Congreso de octubre 2024 en la ciudad de Mérida, del 2 al 5, con la American Society of Breast Surgeons, para tener el curso de ultrasonido para el cirujano. Estamos en pláticas todavía, va muy avanzado, pero esperemos lograrlo, entonces invitarlos qué padre, a participar. Va a ser un curso de ultrasonido para el cirujano. Súper bueno, me apunto. Yo también. Perdón. Ya les decía que en este mundo ideal. Todos los que hayan participando Bubeando Ando van a tener beca. Súper bueno. Vuelvan a invitar, por favor, ya para 25% para el por episodio, ¿no? Exacto. No se crean. Adelante. En el mundo ideal, decía yo, ¿qué hacemos? O sea, suponemos que encontramos un N1, lo voy a mandar a neoadyuvancia, le pongo un clip, radiotrazador. Dije el mundo ideal porque sabemos que desde el clip no es económico. ¿Qué uso? ¿Tintas? O sea... Mira, en realidad, incluso Una grapita. teniendo el recurso, difícilmente lo hacemos, ¿eh? A mí el que en nuestro país actualmente puede ser tinta, puede ser carbón, puede ser clip, que yo me inclino más por el clip. Vi algunos, traté a algunos pacientes con carbón y a mí no me gustó, en lo personal. Se manchaba mucho, fue ahí precisamente en FUCAP. Con clip pues es lo mismo, o sea, tienes una paciente que vas a mandar a la adyuvancia y le vas a marcar el sitio del tumor, ¿por qué no marcar el ganglio? Ahorita, para serte franco, en FUCAM todavía no lo tenemos como instituido, pero no le veo ningún tema, o sea, se puede hacer. Entonces el clip sería una buena opción y pues ya, arpón y arpón, ¿no? En un momento dado, bueno, sabemos que hay otras, como la Centimag, hay otras, hay el procedimiento de Mari, o sea, hay varias, pero en realidad pues ahorita, en día de hoy, podría ser clip a nivel México. Y no le veo tema, pero sí pues ahí entraríamos nada más en qué tanta ventaja te da comparado con hacer únicamente ganglio centinela con... Yo sí le veo un tema, los radiólogos. Exacto, el radiólogo, el entrenamiento y los 6,000 pesos del clip. No se vean lejos, no sé ustedes, pero hace rato cuando mencionaban BAF para ganglio, ok, va, pero nosotros tenemos sensibilidad que no pasa el 58%. O sea, entonces estás tomando decisiones con BAF inadecuadas, ¿no? Es casi un volado al aire. Pero vuelvo aquí, o sea, sí te ponen el clip ya cuando están entrenados, pero tengo la carencia del cirujano, de alguien que me ponga el marcaje. Claro, no, el punto es cómo lo obtienes después. Exacto. O sea, ya lo clipaste y luego cómo sacas ese ganglio. Ese es un tema. Con el curso de ultrasonido de masto. No. O sea, no hay radiólogos que te lo pongan. Salvo, yo con mi experiencia es con la doctora Santos en forma particular, pero yo no tengo radiólogos que me lo pongan. Y entonces en el INCAN sí estamos marcando. Es factible, claro. Sí, pero les da un chorro de miedo meter el arpón por la vena axilar. Axana y los estudios de breast, la minoría utilizó arpón. El mundo es wireless. Sí, o sea, claro, no es Axana, el mundo es wireless, ¿no? Entonces, yo lo que hago, o sea, yo lo que tengo, creo que tiene que ver con los recursos, ¿no? O sea, no sé tú qué piensas en FUCAM, pero creo que tiene que ver con los recursos. ¿Qué te puedo decir? Que gracias a la gestión nueva en el instituto, por fin volvemos a tener, porque ya lo teníamos, pero había por ahí una falla en el equipo. Nosotros hacemos Faxitron para el cirujano, no para que venga el radiólogo, no para que venga adentro de quirófano. Entonces yo hago mi cosecha ganglionar y yo verifico mi pieza ahí para ver si traje mi clipado. Eso es una opción. Un paréntesis, Faxitron, para los que no saben, es un equipo de radiología que es muy parecido a una mastografía. Rayos X, sí, claro. De radiología, que la marca es Faxitron, que nos permite ver en el momento la pieza, ya sea para valorar márgenes o para valorar ganglios. Ahí les voy a contar algo rapidito. En el INCAN, por favor. En el INCAN, pues, tú llegabas, tu Faxitron, le anotabas y llegó al ABC y yo así, pues mi Faxitron, o sea, ¿qué ciencia tiene? Ya lo usé todo el tiempo, ¿no? Y viene la radióloga que me va a escuchar y me dice, a ver, un momento, esto no es para ti, ¿eh? Esto es para nosotros los radiólogos, nosotros somos los que evaluamos aquí. Yo, ok. Pero realmente es una herramienta que lo puede usar el cirujano. O sea, no la puede usar cualquier persona. Mira, tuve la oportunidad hace ya varios Nosotros años en el Memorial. sí. No, pero estuve en el Memorial y en el Anderson
¿Y tú crees que son los cirujanos? No. Los Baja el radiólogos radiólogo. no. No, hay un técnico que lo lleva y lo toma ahí y te conecta a la pantalla A la transoperatoria. imagen. Y en el Anderson, el patólogo es el que tiene el faxitrón a un lado antes del criostato. Ahí está el faxitrón para que tome la foto. Pero aún con Faxitrón, en este escenario en el que tú haces tu cosecha ganglionar y no está el clip, porque al final no lo dirigiste hacia sacar el clip. Correcto. La Esa es ¿Cómo te coincidencia. das cuenta que es el clip? ¿No? O sea, No, sí, a ver. claro, si lo tienes está padre, porque ya lo obtuviste y está en el Faxitrón, pero el Ay, punto es cómo lo sacaste. Se nota que es el presidente de Masto, ¿eh? Ya me estás atorando. No, es que es justo el tema. Exacto, no creo tienes que, el radiólogo y tú lo quien te acabas de lo decir, quita. lo de hoy es wireless. Entonces, lo ideal, digo, en el mundo ideal, es más, voy a hacer un comentario a ver qué opinan. En el mundo ideal deberíamos de tener como semillas radioactivas, un tinte que se pueda poner, o en fin, el MagSafe, lo que sea. Pero en nuestro mundo, con estas carencias, yo creo que el marcaje con un clip en el ganglio no es tan necesario y me iría solo con la doble técnica, cosechando dos o tres. Con doble más de técnica dos en el radiotrasador ganglios. Esa y es mi todas sus opinión. A ver, patentes. ustedes, me gustaría De saber. hecho, por eso te comentaba, o sea, ¿por qué no marcarlo? Pero al final, incluso el comentario no se me hace tan necesario en ese sentido, siempre y cuando tenga los 3 ganglios su doble técnica. Ahora, inclusive hubo una controversia, ahorita ya se perdió esa controversia porque ya se concluyó que 3 ganglios, pero algún tiempo inclusive escuché a la doctora Buggy que su artículo es el que, gracias a ese se manejó que eran 3, que ella proponía 2. Entonces, porque con 2 ganglios falsos negativos están en 11 y feria, 12%. Buscas menos de 10% y no le preocupaba tanto tener un 11%. Entonces, yo, por ejemplo, les pongo una pregunta a lo mejor un poquito hipotética a una paciente a la cual tienes 2 ganglios positivos, lograste encontrar 2 ganglios, doble técnica, pues quimioneo era N1 que es N0 actualmente. ¿Quieren el tercero o lo podrían dejar la axila? Esa es una pregunta porque la recomendación son 3 ganglios. No, sí, pero ahí justamente creo que acaban de tocar ambos un punto que es donde está, donde notas el expertise del cirujano en mama, el artículo que les decía de la variedad de cirujanos, ¿no? Del que te cosecha 1, 2, 3. Creo que es importante, justo como lo aclaraste, porque por ahí va a preguntar postneo o cirugía de entrada, ¿no? Debemos aclarar el momento de la cirugía y debo de aclarar una cosa, o sea, no sé si se han dado cuenta de realmente revisar todos los artículos. Z11, el 70% de la N cosechaba un ganglio y su conclusión es 12, 3 ganglios, ¿ok? Centina también estaba entre 1 y 2. Realmente y es abajo del 40%. Hasta que llega a Amaros, es en ese artículo en donde la cosecha, o sea, la mediana de cosecha son 2 ganglios para arriba y ya es arriba del 54% en Amaros. Entonces, yo creo que tuvo que ver con curva, ¿sí? O sea, es quién lo está buscando, dónde lo estás buscando y que estandarices dónde lo encuentras. Lo mismo tiene que ver con el clipado o no clipado, porque sabemos que la coincidencia del trazado con clipado va a ser del 70 al 80% en promedio, depende en cuál de los dos artículos lo leas, ¿no? Yo creo que idealmente deberíamos de quitar solo los clipados porque es pronóstico. Sí, o sea, ¿sí? un target axillar dissection. Sí, o sea, yo creo que deberíamos de quitar solo el clipado. No tenemos como en México, vete y sácame 3. ¿Cómo me va a sacar 3? El que corresponde, o sea, en los cuadrantes de Clark, de Lee, o sea, en lo que veíamos realmente cercados al segundo intercosto, adentro de la torácica lateral. Y una vez que agarres tu primer nivel, realmente ya ahí busca tu trazado del azul o del colorante o del verde, el que tú quieras, ¿no? A ver, rapidito, ¿ya vieron que ya salió la actualización de Amaros? Sí. El seguimiento de 10 años. ¿Qué concluyeron? Porque yo solo medio lo vi. Pero vamos a ver, está bien interesante la discusión y ahorita creo que nos estamos enfocando más en el tema de neoadyuvancia, sí. Que está interesante. Y carga baja, N1. Y claro, y carga baja. Y desde luego, el ganglio centinela inicial, que ya lo platicaremos, que hay muchas cuestiones que hablar, por qué no lo hacemos tanto, por qué deberíamos hacerlo más. Y está el CENOMAC, que creo que es el estudio, no me dejan mentir, el CENOMAC es el estudio que
Confirmado, y bueno, Villegas está enamorado de ese estudio, pero Todos somos Villegas. todos somos enamorados. Bueno, Sí. pero hablando de esto, estoy completamente de acuerdo. Sentina, un estudio de neoadjuvancia y biopsia de ganglio centinela en N positivo que se transformó en N0, N1. La cosecha ganglionar, etcétera. Nada más, hay que recordar, lo que concluye Sentina es los 3 ganglios o más, o que el target axillary dissection, que disminuye la tasa de falsos negativos. Y nosotros estamos convencidos que tenemos que buscar la menor tasa de falsos negativos. Por eso 3 o más ganglios, por eso el clipaje, etcétera. Sin embargo, en San Antonio, en 2022, se presenta un estudio de UBreast que compara en real world data la sobrevida con ambas técnicas y no hubo diferencia. ¿A qué quiero llegar? Sentina y todos los estudios Sentina, FNAC, Ganea y el ACOSOC Z11 es falsos negativos y todos se les hizo disección de axila. Por esa razón no se puede comparar sobrevida, solo falsos negativos. El estudio de UBreast compara sobrevida y no hubo diferencia. Quiere decir que no hay diferencia en sobrevida, probablemente sí en falsos negativos, pero no hay diferencia en sobrevida entre hacer un target axillary dissection y hacer un biopsia de ganglio centinela con doble técnica y cosechando 3 o más ganglios. ¿Qué opinan? Pues es que fíjate que acabas de tocar el punto. En ese año también Andrea Barrios presenta, desde el 2021, empieza a presentar sus artículos post-neoadjuvancia, y aquí el asunto es las tasas de recaída locorregional que impactaran, o sea, eran menos del 1.4%. La más baja que está reportada es 0.4% de recaída regional post-neoadjuvancia. Entonces es un impacto en la supervivencia, cuando las recaídas sistémicas son las que están matando al paciente. ¿Sí? Entonces, las recaídas son 10 a 12 veces más. Por eso, a mí ahorita ya me cuesta mucho platicar nada más de Sentina, de esos estudios de SFNAC, del 1071, porque son los estudios de la década pasada. Claro. ¿No? O sea, son los estudios, y eso es nada más de alguno de los brazos. Ahorita yo creo que la evidencia se está consolidando, incluso para cargas N2 y N3, desescalarlos con buena respuesta, ¿no? Desescalarlos a ganglios centinela. Yo creo que definitivamente las pacientes no están muriendo por una recaída regional, ¿no? Yo creo que el doctor Pavel tocó el punto real, o sea, como dices, en Real World Data, el estudio de UBreast pues demostró que no importa que no lo hagas, o sea, no importa que quites, o sea, que no hagas el TAD o hagas puro ganglio con doble técnica, la paciente le va a ir igual. Entonces realmente creo que por ese lado pues no podemos irnos para el que tengamos recurso, el que tengamos experiencia, y pues en un futuro creo que el TAD va a ser la norma, pero de alguna manera no es necesario, volviendo al tema por el que entramos aquí, no es necesario clipar todos los ganglios. Es conveniente, no es necesario. Va a llegar el momento en que a lo mejor le encontremos alguna ventaja, pero al día de hoy no me preocupa no clipar. O sea, la tercera parte de las pacientes no se obtenía el ganglio clipado. O sea, resultaba que la diseminación linfática cambiaba después de la quimio. No, y ya no se está haciendo. O sea, venimos a SAN para dejar de hacer también. Sí, para dejar de hacer ganglio centinela. Sí. En palabras sencillas estamos tratando de decir de esta conversación que el ganglio centinela es el estándar ahorita en la evaluación de la axila. Si puedo hacer un target axillar dissection, está bien, ¿no? Si tengo un clip, está perfecto. Pero si no tengo un ganglio centinela, está perfecto. Y ojo, ¿no? O sea, separarlo completamente. Ahorita estamos hablando mucho de posquimioneo. Posquimioneo, sí. No estamos hablando. Sí, no, sound es para... Es muy interesante. Es para... con la axila, ¿cómo es hacer ultrasonido y dejar de hacer ganglio centinela, no? Nada más, me gustaría concluir en esta parte. En pacientes que reciben neoadjuvancia, porque es una pregunta muy frecuente de los residentes, y yo me encontré con mis residentes del 20 de noviembre, no con los de FUCAM, con los del 20 de noviembre, no los estoy quemando, solo que tenían mucha preocupación de que no marcáramos los ganglios. Yo les decía, no te preocupes, o sea, yo entiendo que porque es complejo, el 20 de noviembre tiene, igual que todos los hospitales, limitaciones, lo podemos hacer tal vez sí, pero no les
los invitaba a tal vez no preocuparse tanto por hacerlo de esa forma, porque ya lo decíamos, las limitaciones. Me gustaría concluir. Lo debemos hacer o podemos en determinado momento solo tal vez quedarnos tranquilos con una doble técnica en pacientes post-quimio neo. ¿Qué opinan? Totalmente de acuerdo. Incluso con 2 ganglios yo estaría a favor. Tranquilo. ¿Y si esos ganglios te salen positivos? Fíjate que es muy buena pregunta. Platicábamos hace poco con Michael Alvarado, San Francisco, porque él vino al instituto con nosotros. ¿Y qué es lo que pasa acá? O sea, por eso decía yo también me quedaría muy a gusto. Si tengo la forma de cliparlo, trayéndome el clipado, es pronóstico. Nada más quiero ver si respondió o no. Lo que más responde de cualquier subgrupo son los ganglios. Entonces quiero ver si respondió o no y con eso que tome decisión el oncólogo médico. Entonces yo creo que depende a dónde quiero llegar con la información. Yo no creo que tampoco lleguemos a requerir los 3 ganglios con doble técnica. No creo que todos categóricamente requieran la doble técnica. O sea, si tu técnica de buscado, insisto mucho en la clasificación funcional anatómica de Clau, si lo localizaste en el sector A y B o en el cuadrante A y B, pues creo que no es tan mandatorio que entonces hayas utilizado los 2 trazadores, porque a veces lo que fallan son los 2 trazadores también en el resto del país, no aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero igual acá. A mí me encantaría porque no. Sí, claro, a veces hasta el verde es más económico que el azul. Si en el hospital ya tienen con la torre, con rubina, todo esto, ya es más rápido, es más fácil que utilices toda la ámpula para 4 pacientes, la diluyas y uses verde para esas pacientes que ya no les suma la renta del laparoscopio, y más fácil que el azul patente, que triplicó sus costos cuando se hizo tan famoso, ¿no? Entonces, mira, yo honestamente creo que yo soy mucho de la idea de que el clipado me va a dar la información, mi tasa de falsos negativos cae a un 4% más o menos, 4.2, 4.5. Entonces, a mí me encantaría nada más tener el clipado y con esto tomar decisión si respondió o no. Okay. Si tenemos el clipado, de acuerdo, no hay necesita doble técnica, necesita los 3 ganglios. Pero en N1 que se hizo N0, o sea, que se subetapificó con N0, al día de hoy sí doble técnica. O sea, es lo que está. Incluso el verde no está indicado en esos casos. Estoy hablando posquimio neo totalmente. Sí. Prequimio neo, yo estoy de acuerdo. Yo nomás uso tecnesio. Yo en lo personal no me gusta usar tanto el azul. Pero posquimio neo, N1, porque N0 no hay tema. Pero N1 que se hizo N0 y que no tienes el clip. A ver, no lo sé, técnica. Porque el artículo más grande para hablar justamente de eso es el que divide los subtipos, ¿no? Y es la probabilidad de enfermedad por luminal residual, por luminal A, por triple negativo, porque está muy interesante ese artículo. Y lo que podemos ver es la probabilidad de cuánta más carga esperar. De hecho, sabemos de que la probabilidad de que tengas otros ganglios atrás o que tengas N2 es muy baja, es menos del 5%, que tengas más enfermedad. Por eso digo, no lo sé, tendríamos que analizar muy bien esa información. No creo que está muy construida ya ahorita la información para poder desescalar. Validar la técnica, para saber que estás quitando el que es. O sea, no tasa de falsos negativos. No por el hecho de dejar carga. Incluso hay estudios, está la Darnat y están incluso el mismo grupo de Obres está tratando de lo que preguntaste por abajo, de que posquimio neo, ganglio positivo, no completar la axila. Inclusive estábamos comentando el otro día uno de micrometástasis y está totalmente que no regresarías a quitar la axila. O sea, una paciente que está interesante también. Esa parte está interesante. A ver, rapidito. Sí. Para mensaje así para concreto. Post-neo, ganglio centinela o clipado positivo, no disección axilar. Al día de hoy, la evidencia es que sí. Pero ya hay estudios en ese camino. Al día de hoy todavía entonces, la evidencia. Hago mi ganglio centinela. Que tiene ganglio positivo, posquimio neo. Al día de hoy todavía. Debo de llevar la disección axilar. Okay. Para examen, como dijimos hace rato, ¿no? Sí. Para examen. ¿Qué importancia? ¿Para qué le doy más morbil? Pero, y para práctica, bueno, antes de eso, 2 escenarios. El doctor Villegas plantea que incluso no obtuvo los 3, después de quimio neo, biopsia de ganglio centinela, o sea, N positivo, que se transforma en N0, y obtiene solamente 2. Se queda tranquilo. Yo me quedo tranquilo. Pero son 3. Te quedas tranquilo. ¿No tuvimos target axillary dissection?
Yo también, para ser completamente honesto, yo también. Y Ahora, más porque, insisto, ¿Y los si es de mandan la atrás? región, o sea, hoy en día tenemos que hablar de dónde los conseguí, o sea, porque de pronto si vienes y los agarras de la zona más externa, de la vena torácica, o sea, lo más lateral, lo más hacia el brazo, por favor, ahí no drena. El 85% está más pegado, Ajá, hacia el el- nivel del- 1 está más pegado hacia la pared, no hacia allá, ¿no? Entonces, también tiene que ver eso, ¿no? Sí. ¿De dónde? Creo que hay que ver de dónde los está, si es realmente el que me está dando la información de dónde lo quiero. Ahora, digo, los tres son expertos y en su práctica clínica diaria se enfrentan muchas veces a estos escenarios. Conducta en macrometástasis, posquimio-neo, biopsia de ganglio centinela positivo, ya lo planteaba Mili Pérez. Conducta en posquimio-neo, biopsia de ganglio centinela, macrometástasis y micrometástasis. ¿Cuál es su conducta? Micrometástasis, Nada. bueno, en definitivo estamos hablando. Sí, en definitiva. O en trans. Esa es una pregunta. ¿Qué ¿Y si tan los mandas a frecuentemente trans? los mandas No lo mandas, a transoperatorio? La verdad es que creo que lo ideal es mandarlo a definitivo. Pero bueno, ustedes. Al día de hoy, hasta que no salga Allianz y Adernat, disección radical de axila. En los dos escenarios. ¿En Micrometástasis no. Macromed. Y micrometástasis es basado en algo un poquito que le falta evidencia. Pero No, ya con lo que publicaron en San Antonio está bien, Micromeds, ¿no? O sea, más allá. Sí contradice un poco al National Database y al Dana-Farber, pero creo que como lo presentaron ahora en diciembre pasado en San Antonio, creo que sí Micromeds ya podríamos decir bye. ¿Qué se presentó? Cuéntanos, ¿qué se presentó? O sea, fue el De lo estudio de Ícaro, micrometástasis. sí, Ícaro, o sea, fue este estudio donde justamente es el factor, el impacto deleterio en la supervivencia de las pacientes con micrometástasis. Entonces no hubo algún tipo de diferencia, se comportaron exactamente Posquimio, igual. Ajá. Y entonces las tratas como macrometástasis. ¿No? No, al Como contrario. negativa. Como negativas, ok. Como negativa. Es que Levita la disección. Levita, es que te entendí Y al revés, como no. que era deleterio, o sea, que no le iba a No, no ir es bien. deleterio. Ok. Ajá. Y yo, o sea, yo lo que creo aquí, o sea, qué buenas preguntas te están sacando de la manga. Te las mandaron a ti, Villegas. Ay, estos de Bubeando Ando se ponen intensos, ¿eh? No, estamos en plática de amigos. Está bien padre esta discusión. Sí, yo creo que una pregunta me voy a poner a su nivel, entonces pues se las voy a te la voy a regresar, Pavel. Macrometástasis, no, Dice, va. macrometástasis, Yo solo soy el ¿en entrevistador. qué relación? Uno de uno cosechado, uno de No, tres, dos, uno de dice. dos. De dos. Eso es Exacto. súper interesante. Porque, a ver, si Optimus se supone 3 o más, yo en macrometástasis al día de hoy, independientemente del índice, creo que sería lo mejor disección radical de axila. Entonces estás tratando esa carga residual, no la estás agarrando como No, pronóstico. como pronóstico. No, pero ¿sabes qué? Digo, insisto, Por la yo soy evidencia. el entrevistador, pero claro, eso es por evidencia. Yo estoy completamente convencido, en lo personal, si me preguntas, ¿tú lo harías? O mi creencia es que no es necesario, porque estoy completamente de acuerdo que el factor pronóstico más importante, el estado ganglionar es solo factor pronóstico. No le sirve de nada que le quites más disección. Ahora, lo cierto es que en todo caso, tal vez la única conducta de hacer la disección o digamos que el objetivo de hacer la disección es para ver si obtienes más ganglios positivos además del centinela. O sea, ganglios no centinela. Y eso respondería a tu pregunta de, bueno, si tienes uno de uno, lo lógico sería hacer una disección de axila. Si tienes uno de 3, es casi un hecho que no vas a encontrar nuevos centinela. Pero me gustaría más bien, insisto, las preguntas hacia allá. ¿Ustedes qué hacen en esos escenarios? Yo dependiendo de qué le hice, o sea, si le hago cirugía conservadora y me salieron 2 ganglios positivos, no le hago disección de axila, esa paciente va a recibir radio. No, pero de todas maneras, aunque recibir- fuera es que uno, Va a tendría que recibir recibir radioterapia. radioterapia. O sea, siempre Pero si que fuera estoy uno. ante una mastectomía total, Si que es tengo uno- un nódulo de 2 centímetros, que estoy dudosa de si voy a ir a radioterapia, sí le hago una Esa disección. paciente tendría que recibir radioterapia. Según Es lo que posquimio, presentó Es posquimio, Terry Mamonas, sí. Posquimio. el único escenario en el que no recibía radioterapia ¿Erroterapia? adyuvante sería que en el centinela sea N0. Exacto. estamos Pero hablando para en los N1 residentes del RTOG, Exacto. del reporte de... Exacto. Ahora, el punto es que en el escenario en el que todos van a recibir radioterapia,
¿por qué hacer Porque hacerle disección de axila? doble morbilidad. Y es interesante lo que tú planteas del índice de tasa ganglionar. La evidencia dice, no importa si fue, con que sea uno positivo, tiene que ir a disección radical de axila en macrometástasis. En micrometástasis la evidencia es más hacia que no hagas una disección. Pero ustedes, ¿qué harían? En el escenario real, en ese paciente, ¿qué harían? Porque puede ser válido que digas individualizo por el número de ganglios. Es una conducta válida y se me hace muy, desde mi punto de vista, muy, muy obvio. O sea, insisto, si tienes uno de 3, pues no vas a tener más y es factor pronóstico. Pero ¿ustedes qué harían? En posquimio neo, no tengo duda, disección radical de axila. Ok. Hasta que salga Allianz, que seguramente va a ser a favor de no hacerlo. Y Que llegues el más Amaros, conservador, posquimio ¿no? neo. Exacto. Yo así es como les platico los O sea, recientes. es Es el el Amaros, Amaros posquimio posquimio neo. neo. Exacto. Pero al día de hoy, disección radical de Y axila. no me dijeron cuáles fueron las conclusiones de Amaros a 10 años. Que yo no he tenido chance de leer. Y bueno, yo aquí dejaría entonces, pasaría a la página de posquimio neo y nos vamos a... Sí, pero cerremos esa parte. Hagamos la conclusión de posquimio neo. Cerramos esa parte de posquimio neo. Entonces, N1, que se negativiza, que se hace N0, hacemos su disección, su ganglio centinela o target, si se negativiza, se acabó. N1, que sigue siendo positivo, ya sea por ganglio centinela de 1 a 3 ganglios, tenemos que hacer disección de axila, según la evidencia de hoy. Pero Nereida, ¿estás de acuerdo? O sea, Categóricamente para las guías, para los residentes que están El escuchando examen. Bubeando Ando, o sea, honestamente como postura de mastología y todo eso, o sea, lo Sí. correcto es decir, sí, la evidencia es sí. Categóricamente no tenemos en categoría 1 la omisión, ¿sí? Pero vuelvo a decir, si es tu cosecha de lo más representativo, depende el número. Y cuando me refiero a de lo más representativo, me refiero al término que es disecciones funcionales. O sea, muchas veces criticamos las disecciones bajas, ¿no? Pero dentro de los 6 conceptos diferentes de disección funcional, cabe la disección baja. Y si tú me estás trayendo de esa zona lo más representativo, creo que tenemos que individualizar el caso, ¿sí? O sea, no a todas nosotros la estamos llevando definitivamente a completar la disección. Esa es la realidad, ¿no? Dependemos mucho de que si con eso, si yo tengo un N1, o sea, ¿qué más me va a cambiar? Y tengo uno de 1, como te dije. Ok, me va a decir 2 de los otros 8 que quité. Hello, ¿para qué quiero más? Pero cuando yo tengo un escenario de 3 de 3, cuando me puedes cambiar a un N2, a una situación de que ya pueden tomar decisiones los oncólogos médicos en algunas cosas que nos exigen los 4 ganglios post-neoadjuvancia, ahí podemos cambiar y nos podemos negociar el tipo de información que estamos otorgándoles. Por eso digo, que me cambies de un N1, de 1 a 2 ganglios no me sumas. Sí, tiene que cambiar, Pero, tiene que avanzar. Yo sé que tú eres una de las expertas, ya nos queda poco tiempo, pero nos podemos seguir. Tú eres una de las expertas. A los residentes que nos están escuchando, cuéntanos un poquito de esta disección funcional. Mira, la disección funcional no es algo nuevo. Creo que tendríamos que repasar la historia en lo que es en Reino Unido. O sea, todos conocemos que Reino Unido no nada más está por los ingleses, sino que... Irlanda del Norte, Irlanda. Correcto. Entonces, toda la disección fue anatómica por ellos. O sea, ellos te puedes a ver, está descrita cómo bajaban del serrato y llegaban al segundo intercosto, ¿no? Entonces, ahí fueron los primeros. Coincide justamente cuando el mundo se decanta históricamente por trazar el ganglio centinela, toma relevancia en la oncología a nivel en melanoma, en mama, etcétera. Entonces, se decantó el mundo por también trazar la axila. Pero Lee y Clough, cuando hacen las clasificaciones, aunque son Ns pequeñas, su objetivo no era ver resultados oncológicos, sino concordancia anatómica de dónde encuentras el ganglio. Entonces, todo medial a la torácica lateral, eso es funcional, ¿sí? Que tú preserves lo más de estructuras y que hagas el menos daño posible en el sentido de que lo que quieres evitar son las secuelas de lo que se quejan las pacientes. La zona del linfedema, que son las zonas laterales a la torácica lateral y que son la zona de trazado del brazo, pues, y en los nervios, la hiposensibilidad de toda la cara interna del antebrazo, ¿sí? Del brazo. Todos los pacientes es de lo que más se aquejan. A eso nos referimos con funcional. Aquí el asunto es, en profundidad, no aclaran si tiene escrita hasta la fosa subescapular o no,
cuánto, ¿no? Pero definitivamente es muy claro, todo lo cercano al segundo arco y medial hacia la torácica lateral es tu zona relevante donde vas a encontrar el 98% de los ganglios de interés del drenaje de la mama. Y con preservación de los nervios. Sí, nosotros preservamos, ya tenemos 3 años preservando todos, empezamos poco a poco, hace 5 años preservando 5, casi 6, preservando el primero, porque es el que les daba así de pronto una cara, y poco a poco, o sea, es algo técnico, o sea, tienes que ir, hoy nuestros recientes, sin que se le haga algún adscrito, pudiera preservar torácicas, intercostos sin ningún problema. Los intercostos. Sí. Ahora sí, perdón por la interrupción. Creo que ahora sí podemos pasar terminamos. al tema. Cerremos neoadyuvancia. Muy interesante, podríamos seguir comentando, pero creo que llegamos a unas conclusiones interesantes. Ahora, pero ahora los pacientes que van de entrada a CN0, que se van a... Cirugía inicial, N0 clínica, ultrasonido, lo que hayas hecho de imagen, ¿no? ¿Qué hacemos? Axila. Bueno, obviamente si es Ganglio negativo, centinela. obviamente no. Y si es positivo, obviamente O sea, no. clínicamente es negativo. Clínicamente es negativo. Paciente que va a ganglio centinela, cirugía de inicio, prácticamente con el Cenomac, no se hace axila. Ahorita no se me ocurre un caso en el que haría axila. ¿Por qué? Porque ya, por eso me gusta el Cenomac, porque quita las controversias, porque la controversia era conservadora con mastecto. Ajá, Porque exacto. el Amaros tuvo 20% y el Lacoso 0%. Exacto. Las controversias era que había muy pocos, que había muchos micrometástasis en Acoso. La controversia era que había poca representación de pacientes de más de 65 años en Amaros. Controversia que había pocos T3, que no evaluaban ruptura capsular. Todo eso, Cenomac lo evaluó. Inclusive de pura ruptura capsular, y eso lo he recalcado varias veces, tenemos el mismo número de pacientes, ojalá yo fuera el Cenomac, el mismo número de pacientes pero creemos en representados él. con ruptura capsular que todo el estudio ACOSOC. O sea, estamos hablando de 900 pacientes, todo el estudio ACOSOC, solamente con ruptura capsular, 900 pacientes en el Cenomac. Solamente de mastectomía, más de 900 pacientes el Cenomac. O sea, no me pueden decir ahorita que la mastecto no está representada, porque Tiene 900. si ACOSOC te hizo dejar de hacer axilas, hay el mismo número de pacientes de ruptura capsular y de mastecto en el Cenomac. Digo, apenas salió, apenas estamos, todavía no completa, eso es un detalle, y el Amaros y el ACOSOC ya se aventaron sus 10 años, pero el Cenomac, el detalle es que todavía no tenemos el seguimiento, incluso apenas tiene un seguimiento de aproximadamente 3 años de mediana, y lo sacaron porque ya tenían 190 eventos de sobrevida libre de recurrencia, o sea, de eventos de recaída, pues. Entonces dijeron, ya tiene poder estadístico, pero hasta ahorita tienen proyecciones de sobrevida a 5 años, no tienen la sobrevida real. Entonces, un estudio que está proyectado con estadística, que parece que la tendencia es que va a seguir así, que la ruptura y los mastectos, ninguna tiene relevancia. Se puede, Entonces, no se me ocurre ahorita un caso en el que yo le completaría la axila, cirugía inicial, cirugía de entrada, que sería una etapa clínica temprana, ¿sí? Ganglio centinela, disección radical de axila es obsoleto. Incluso ¿Sí? con ganglio positivo le dejaba la axila. Ese mensaje para Sí. todos los que nos están escuchando. ¿Va? Ahora, hay una cosa bien interesante, Cenomac, que me gustaría completamente su opinión, y tú nos dejabas entrever algo, Nereida. Cenomac incluyó ganglios con BAF positiva, con FNA Sí, exacto. positiva. ¿Qué hay en relación? Al final, lo hemos mencionado perfectamente bien, es pronóstico. Lo han mencionado ustedes perfectamente bien, es pronóstico. ¿Qué hacemos? Al final es baja carga ganglionar. Biopsiamos a todos, como tú bien nos decías, Nereida, y bueno, todos los que nos aclararon entre los dos que tengan ese margen de falso, de sensibilidad y valor predictivo no tan alto, pero si llevamos a todos y a todos los sospechosos y la biopsia es positiva, les hacemos biopsia ganglio centinela. Yo sí. O sea, yo te tengo que decir, perdón, yo sí, aún con la BAF, y nada más tengo un ganglio, sí probablemente tengo ya de esa COSOG, tengo uno de los 2 ganglios que me permite sí, tener positivos ganglios patológicos. Entonces no veo. La probabilidad de enfermedad atrás de ese es en promedio, lo más alto es Otoazar.
al 38%, pero lo conocemos por la COSOC y Amaros 33%, a COSOC 27%, entonces, y no ha impactado en las supervivencias. Yo voy a estirar un poquito, sí, todas las proyecciones son a 5 años como los cánceres, pero recordemos que el 75% son hormonales, quisiera pasar los 8 años, Amaros ya pasó, a COSOC 1071 ya pasó, entonces yo basándome en eso, yo creo que mi probabilidad, aun con enfermedad residual, es no alterar la supervivencia de mi paciente, que es lo que me interesa. No tengo por qué hacerle una disección innecesaria. Dice doctor Villegas. Bueno, ahí el problema es la decisión, ¿lo vas a llevar a ganglio centinela o no? Exacto. Porque ya me estás diciendo BAF positiva, ¿no? Sí, o sea, valora si le das quimioneo. Mag metió, pero son minúsculos, son muy pocos casos. Inclusive ahí lo mencionaron a la doctora Yana de Bonifastes. Le dije, la pregunta fue expresa, o sea, ¿por qué lo hicieron? Y dije, pues porque porque son de uno de los grupos precisamente de ahí del Karolinska lo hizo por esas razones, porque consideraron que valía la pena meterlos, pero son muy poquitos. Entonces ahí lo difícil es decir, o sea, tengo una BAF positiva, la voy a llevar a ganglio centinela o la llevo a quimioneo, o la llevo a disección de axila. Ese es el detalle, eso creo que todavía no lo tenemos contestado. Pero lo mismo, ganglios negativos, o sea, esa BAF, ¿por qué se le hicieron a esa paciente? Tiene una carga evidente, tiene ganglio con pérdida de la morfología, con tipo masa, eso es lo que había que ver. Ese paciente, ¿por qué la llevaron a ganglio centinela? Es algo que no está contestado por Cenomag, de verdad que no estoy tan enamorado para que veas. Es algo que hasta el día de hoy no comprendo por qué si tienes un grupo tan grande de pacientes, o sea, casi 3,000 pacientes, ¿y por qué metiste ese granito en el arroz en tu estudio? ¿De que metiste algunos ganglios positivos por BAF? No logro comprender, pero bueno. ¿Qué mensaje nos dé? Pues bueno, como en todo en cáncer, vamos a cada vez hacer menos, esperemos seguir existiendo los cirujanos oncólogos, pero sí, sobre todo a nivel axilar, creo que cada vez va a ser menos. La radioterapia está cobrando mucha fuerza como tratamiento equiparable con una disección de axila, pero todavía tenemos esos casos que necesitamos evaluar la axila. Hay infinidad de conductas, hay algunos médicos que ya no quieren hacer ni siquiera radioterapia, ni posquimioneo, ya no tienen nada, no hacemos nada a la axila. Eso es algo que lo hemos discutido el doctor Pavel y yo frecuentemente, pero al día de hoy, pues con la evidencia que tenemos, creo que es más o menos lo que nosotros comentamos, siempre dividir a la paciente antes de la cirugía de inicio, posquimioneo, y tener muy claro que la intención es hacer menos disecciones axilares. No es, a veces algo que creo que quedó fuera, tenemos la tendencia a tropicalizar los tratamientos y se nos hace muy fácil decir, la paciente no va a poder pagar la radioterapia, le voy a quitar la axila. Pero hay que entender, y eso lo reportó Amaros, que esa paciente, por decisión tuya, tú no sabes, a lo mejor va a poder conseguir para la radio, hay que platicarlo con la paciente, porque además, a lo mejor de todos modos va a necesitar la radio, o la paciente la estás condenando a un mayor riesgo de linfedema, de entumecimiento del brazo, dificultad de movilidad. Entonces, hay que plantear las cosas como deben ser. O sea, si la paciente es candidata a dejarle la axila y va a recibir radioterapia, hay que irnos por ese camino. Y cada vez hay que hacerlo más. Y bueno, y eso, algo muy importante, los que se vayan a ir de la Ciudad de México y a ciudades pequeñas, no hay ningún pretexto para no hacer ganglio centinela. Porque eso es un súper pretexto, no hay tengo azul, o sea, hay manera de hacerlo. Que menos es más. ¿Es Pavel algún? Nuestras invitadas, por favor. Nereida, yo doy el mensaje final. Gracias. Yo, como les decía, yo opino, o sea, la disección axilar no está muerta, pero hay casos muy selectivos, indicaciones muy puntuales que son las menos. Creo que, como se dijo en un principio, el estándar es ganglio centinela para información pronóstica, ¿ok? Creo que igual apoyo, no hay pretextos para no hacer ganglio centinela, no hay pretextos para no enseñarte y entrenarte, porque no es lo mismo haber hecho uno a ya realmente tener estable tu técnica, donde ya sacas más, en promedio mínimo debes sacar tus 2 ganglios en ganglio centinela, ¿no? Entonces, invitarlos a sumarse a no hacer disecciones innecesarias, desescalar
o de escalar o el downstaging followers míos, por favor recuerden, no al de escalar del Dr. Villegas. Aquí en Bubeando Ando acabo de lanzar mi nuevo equipo de followers. Entonces, por favor, lo que queremos ser son equipos multidisciplinarios donde les vaya mejor a las pacientes y que tomemos decisiones integradas todos. Entonces, vamos a hacer menos disecciones axilares innecesarias o que son oncológicamente incorrectas. A mí me gusta mucho mandar ese mensaje. La disección radical de axila hoy en muchos escenarios es incorrecta. No sean de esos. No sean the others, diría uno de mis maestros del INCAN. ¿Okay? Gracias por la invitación a ambos. Mastología, como siempre, la Asociación de Corazón. Muchas gracias. Con esto terminamos el tercer episodio de Controversias en el Manejo de Axila en el podcast de la Asociación Mexicana de Mastología, Bubeando Ando. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Nereida, por esta plática tan enriquecedora y claro, a nuestro presidente Pavel Miranda por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias. Soy el doctor Pavel Miranda, presidente de la Asociación Mexicana de Mastología, y les doy las gracias totales, como diría cierto cantante, a la doctora Nereida, al doctor Felipe y desde luego a nuestra host, la doctora Milagros Pérez. No se pierda nuestro siguiente episodio de Bubeando Andos, cada vez se ponen mejores y muchas gracias por escucharnos. Buenos días.